Hubo un otoño como nunca se había visto antes, ni como se ha visto hasta ahora. Esas nubes, relataba muy despacio el gran jefe, negras, más oscuras que una cueva, no presagiaban nada bueno. Recuerdo que los rayos eran tan intensos, que iluminaban la noche sin distinguirla del día. Estallaban más fuerte que vuestros cañones, recuerdo que me daban mucho miedo. Nuestros padres nos cogían de la mano y nos metían en nuestras tiendas, y nos hacían rezar ante nuestros dioses para aplacar su ira. Pero nuestros dioses, por algún motivo que no conocíamos, no nos escuchaban. Lejos de amedrentar la tormenta, nos trajo, eso, el mal. Un mal con una forma monstruosa que llegó para castigarnos, por algo, que nadie de nosotros podía saber qué era. Fue más dañino para nuestros bisontes que las balas del hombre blanco. Todos los días aparecía en la pradera algún animal destrozado de forma horrible. Ninguno de nosotros había visto nada parecido, ni siquiera los ancianos. Ellos nos decían que los rayos habían acabado con las pobres criaturas, pero los rayos no destruyen así, ni siquiera podíamos aprovechar la carne o las pieles, mancilladas por ese mal, cuyo sabor no se podía tolerar. El animal moría de forma cruel y solo los parásitos encontraban cobijo en su carne. Las muertes se sucedían todos los días, porque todos los días había tormentas, y todos los días llovía, y llovía sin parar. El agua es una bendición para nuestro pueblo, pero en algún momento empezó a ser un castigo. Las oraciones a nuestros dioses eran en vano, y muchos pensábamos que nos habían abandonado por alguna razón que desconocíamos, pues nunca fuimos un pueblo cruel y no entendíamos el porqué de nuestra penitencia. En algún momento, los hombres decidieron hacer algo. Una tarde los guerreros más valientes, en un intento de salvar a los bisontes, intentaron conducirlos hacia praderas más benévolas, donde las tormentas no pudieran alcanzarlas. Solo uno volvió con vida, dijo que un monstruo había bajado de los cielos y los había matado a todos. No pudo decir nada más porque no se lo permitía la locura. Era el guerrero más fuerte de nuestra tribu y nunca antes había sentido miedo. Pedimos ayuda a otras tribus. Algunas de ellas ya lo sabían, habían sufrido el mismo mal, otras se mostraban incrédulas, pero al final, los grandes jefes llegaron a un acuerdo y todos decidieron colaborar. Con dificultad, se hizo un gran pacto, pues algunas de estas otras tribus competían con violencia con otras, por nuevos territorios y recursos. Se reunieron los mejores guerreros de cada tribu, hombres valientes que no conocían el miedo. Fueron cautelosos, pues no sabían a lo que se enfrentaban y apenas tenían una vaga idea de lo que nuestro superviviente pudo decir. Se hicieron sacrificios, se cantó a los dioses, se bailó al anochecer y los guerreros fueron con todas sus armas a la pradera. Allí se ocultaron con astucia y esperaron. Una gran tormenta llegó, y con ella, la bestia. Los guerreros estaban agazapados en agujeros que habían hecho bajo el suelo, tapados con palos y podían ver a través de ellos, como un ser monstruoso parecido a un pájaro, surcaba los cielos, rodeado de truenos. Miraban incrédulos su enorme tamaño, que según dijeron podía dar sombra a una docena de caballos puestos en fila. Nunca supieron decir qué era exactamente, solo un monstruoso ser que volaba. Descendió como hacen los halcones y con sus garras atrapó a un búfalo, lo llevó por los aires y lo dejó caer. El búfalo cayó destrozándose. Después la criatura descendió y empezó a comérselo, y ahí es cuando pudieron verla mejor. Mis recuerdos me dicen que cuando describieron al ser, dijeron que no se parecía a nada que hubieran visto jamás. Algunos decían que tenía plumas negras en sus alas, otros que se parecía más a un reptil, pero todos se acordaban de los enormes ojos rojos, grandes como platos, y una cresta en su cabeza, de donde asomaba un pico gigantesco lleno de dientes tan grandes como un cuchillo. Uno de los guerreros, entonces, dio la señal, gritó, y todos salieron de sus escondites. Atacaron al monstruo por sorpresa, con todo lo que tenían, hachas, lanzas y una lluvia de flechas. Conoces la habilidad que hemos tenido siempre con el arco, cazador. Sin embargo, pareciese que el monstruo estuviera protegido por su dura piel como una armadura. Apenas conseguían hacer mella en él, pero algunos guerreros afirmaron haber visto sangre y flechas clavadas, y algo que sangra es algo que se puede matar. Los cazadores insistieron y atacaban con ferocidad, pero la bestia se defendió y masacró con su pico y garras a muchos de los guerreros que allí fueron a dejar su vida. Al final, el monstruo salió volando, levantando una ventisca con la fuerza de sus alas, y desapareció por donde había venido, engullido por la tormenta.
Fue un gran día porque desterramos a la bestia, pero también lamentable porque muchos hombres valerosos murieron. Los guerreros muertos en combate fueron enterrados con honores, y la bestia jamás regresó. Eso es todo lo que mi infancia me permite recordar. Sé que no crees demasiado en mis palabras, cazador, pero las creerás. Y usted también, sheriff. ¿Vas a matarlo, verdad? El anciano leyó la mente del cazador. Así es, respondió con firmeza. Rezaré para que así suceda, William, dijo el anciano con un tono paternal mirando sus ojos. Muchas gracias, gran jefe, me ha sido de gran ayuda, le agradezco sus palabras. La próxima vez que vuelva, será para contarle cómo acabé con la bestia. William Murdoch y el sheriff Tucker se despidieron del gran jefe y salieron de la tienda. También hablaron con su hijo y le pusieron al corriente de lo sucedido, confirmando los rumores que éste ya había oído. Recomendó a las mujeres y los niños no salir de la aldea ni bajar a las colinas al menos que fuera estrictamente necesario, y que estuvieran muy pendientes del estado del cielo. La lluvia ya no era una bendición en aquellas tierras. ¿Qué va a hacer Murdoch? ¿Tiene algún plan? Dijo en voz alta el sheriff mientras galopaba junto al trampero. Sí, lo tengo, vamos a Flint. Necesitaremos hombres. No estoy muy seguro que quieran colaborar, tienen miedo, se ve en sus ojos, se mostró negativo el sheriff. Tenga esperanza, Tucker, la gente saca fuerzas de flaqueza cuando está desesperada, es entonces cuando es capaz de hacer cosas que antes no pensaba que podía hacer. Galoparon sin perder más tiempo y entraron en el pueblo, que seguía estando desierto. Media mañana había pasado ya y todos seguían en el tanatorio velando por el difunto Cody. Su viuda y su hija de 16 años lloraban desconsoladamente, sus lágrimas parecían llenar un río. El sheriff habló para contar el resto del plan que el cazador le había sugerido anteriormente. William Murdoch sabía que su voz, en esta ocasión, no podría competir con la del sheriff. Pueblo de Flint. Alzó la voz el sheriff casi en un grito, escuchadme bien. Dijo con firmeza. He investigado los ataques al ganado, y la muerte de Cody, al que todos echaremos de menos. Dios lo tenga en su gloria. Creo que el responsable es un animal monstruoso, como nunca hayan visto ustedes, probablemente un cóndor, tan grande o más que un caballo, la bestia es muy peligrosa. William Murdoch y yo vamos a cazarlo, pero necesitamos vuestra ayuda. Necesitamos hombres valientes que se sumen a nosotros. El sheriff miró en todas direcciones esperando encontrar voluntarios y manos en alza, pero nadie se movió. Siguió esperando con los brazos cruzados y daba a entender que él tampoco se movería hasta que alguien lo hiciera. O una mujer. Una voz de una persona muy joven se escuchó cerca del féretro del difunto. Era Sarah, apenas una adolescente, con la cara sucia y un pelo rubio que parecía más apagado por el polvo, pero con unos ojos verdes llenos de odio y furia. Era la hija del difunto vaquero, Cody. Eres muy joven, dijo el sheriff en forma de negativa. Sé disparar, déjeme un rifle y le demostraré de lo que soy capaz. La seguridad en las palabras del adolescente hicieron dudar al sheriff, pero convencieron al cazador. Vendrás, dijo tajantemente William Murdoch afirmando con la cabeza. Está bien, añadió el sheriff, ¿quién más? Vamos, que lo último que se oiga aquí no sea la voz de una mujer. Yo voy, un hombre corpulento con un enorme mazo se adelantó apartando a la multitud. Era Ted el herrero, el hombre más fuerte de la aldea, capaz de sujetar las patas de los caballos con sus manos mientras los herraba sin que estos pudieran moverse. Nosotros también vamos, dos jóvenes también se adelantaron, eran los alguaciles del sheriff, Conrad y Billy. Vaya, estaba empezando a preguntarme dónde os habíais metido, protestó el sheriff con una mueca. Es nuestro deber ayudarle, señor, asintieron con solemnidad. Está bien. ¿Alguien más? Preguntó esperando a que algún otro aldeano se uniera. Yo también voy, quiero despellejar a ese animal. En ese momento apareció un hombre que tenía una cicatriz que le cruzaba el rostro. Resultaba evidente que se trataba de otro cazador, no dejaré que ese bastardo se lleve todo el mérito. Dijo señalando al trampero, con una sonrisa. Me alegro de verte, Max, creía que estabas en California, dijo William Murdoch sonriendo igualmente. Las noticias vuelan, Murdoch, pienso cazar a esa cosa y hacerme rico.
Estoy ansioso, dijo mordazmente. El trampero comunicó al sheriff, en voz baja, que ya tenían suficiente con los hombres de los que disponían y este comunicó que si alguien más quería sumarse, se dirigiese a la oficina del sheriff a dejar constancia. Igualmente, todos los voluntarios fueron allí, y se inscribieron en un registro, para que fueran conscientes de lo que podía sucederles. Era básicamente un testamento en caso de que hubiera un fatal desenlace. También escribió una carta al general Sherman para pedirle un pequeño favor, un favor que debería presentarse en 2 días. Avisó a los demás de que tendrían que esperar esos 2 días, pero que merecería la pena. Quiso reservarse la sorpresa solo para él. Al final de la mañana, el difunto fue enterrado a mediodía. Su viuda seguía llorando, pero su hija no. Solo se limitaba impotente a ver cómo descendía el féretro de su padre a 2 metros bajo tierra. Era muy conocido en el pueblo, y la familia recibió numerosas condolencias. 3 días tuvieron que esperar para que la tormenta hiciese acto de presencia en el cielo. Y prometía ser una de las más terribles. Desde muy lejos, podían verse ya los primeros rayos, pequeños destellos luminosos en las nubes como un presagio de lo que se avecinaba. Una campana sonó en todo el pueblo avisando de la tormenta y avisando a los voluntarios, que llegaron en sus caballos a la oficina del sheriff. El primero que llegó fue William Murdoch, esta vez parecía más un indio Mohawk que un hombre blanco. Toda su ropa era indígena, más cómoda para el galope y para moverse con rapidez. Llevaba 2 revólveres al cinto, ambos Colt 45, y acoplado a la silla del caballo, la funda de su Winchester, y balas, muchas balas. A su espalda, un arco con un carcaj lleno de flechas de fabricación Mohawk. Al poco llegó Sarah, con un revólver y el Winchester de su padre, con el que había jurado matar a la bestia. Max, el otro cazador, llegó con un arsenal encima y con un cepo tan grande como para arrancarle la pata a un oso de Alaska. Esto es para él, dijo sosteniéndolo con una sonrisa. Después llegó Ted, con una escopeta gigantesca de un cañón que parecía sacada de otra época, de la que afirmaba que podía hacer un boquete más grande que Nuevo México, y por supuesto su mazo, un gran martillo con el que forjaba herramientas de labranza para los agricultores. Por último, en un carro, llegaron los jóvenes alguaciles y dentro, había algo tapado con una manta. Grande y alargado. ¿Qué lleva ahí dentro, sheriff? ¿Alguna sorpresa? Usted lo ha dicho, Max, luego lo verá. Le va a encantar, señaló el sheriff. Tenemos que irnos, vámonos, la tormenta ya viene. Les indicó William Murdoch. Los 7 jinetes hincaron las espuelas y ordenaron a sus caballos moverse con un trote vigoroso, pues con la carreta no podían ir más rápido. Se dirigieron hacia la pradera donde las vacas pastaban, a donde se dirigía el ojo de la tormenta, hacia donde iba el monstruo. En ese prado se habían producido la mayoría de los ataques, y en ocasiones algún bisonte llegaba desde el norte y también compartía un espacio donde ambas especies se alimentaban sin molestarse la una a la otra. Durante el trayecto, el sheriff puso al corriente a los jinetes y a lo que se podían enfrentar. Ninguno de ellos tuvo miedo, pero quedaron maravillados frente a todo lo que escucharon, incluso Max el cazador, un hombre curtido en la caza de animales, quedó desconcertado, aunque al final, y debido a su propia experiencia, concedió veracidad a las palabras del sheriff. No podían entretenerse por el camino. La tormenta avanzaba y todo parecía indicar que llegaría al prado antes del mediodía. Tenían que estar mucho antes de que ésta se produjera, y antes de que aparecieran los truenos y lloviera. Los cazadores habían trazado un plan para poder atrapar al animal con una gran red y los cepos. Sin embargo, no albergaban mucha esperanza en ellos y su eficacia respecto a una bestia que podía volar. William Murdoch recordaba la historia del gran jefe Mohawk, de cómo consiguieron desterrar a la bestia, pero el cazador no pretendía tal cosa. No quería dejarla escapar, quería matarla y arrancarle la piel. Una de las reses serviría de señuelo. Daban por hecho que el animal iba a ser sacrificado en las garras de la bestia, un mal necesario para evitar otro mayor, pensó. Desecharon la idea de hacer una trinchera en el suelo para esconderse, no tenían tiempo. En cambio, los cazadores habían traído una especie de mantas que solían usar para cazar y con las que podrían camuflarse perfectamente en el suelo, junto a matorrales, y así pasar inadvertidos. Cuando llegaron al claro, miraron al cielo cautelosos, ya tenían encima las primeras nubes. La tormenta no tardaría en llegar, no disponían de mucho tiempo.
Hay que darse prisa, la tenemos casi encima, ordenó el sheriff. ¿Qué hay en la carreta?, preguntó el otro cazador, que no dejó de mirar en todo momento mientras viajaban. Conrad, Billy, tirad de la manta, llegó el momento. Ordenó de nuevo el sheriff. Los alguaciles tiraron de la manta y dentro de la carreta apareció otra más pequeña, que a su vez servía de soporte para un arma que el trampero solo conocía por rumores de los soldados. El arma en cuestión no era ni más ni menos que una ametralladora Gatling, que el ejército del norte había usado en la Guerra de Secesión, un arma mortífera y muy avanzada para su época, que disparaba al mismo tiempo las balas de 100 revólveres. Era un cañón enorme compuesto por otros más pequeños que rotaban a la vez que disparaban, accionados por una manivela. Su poder de destrucción era considerable y había sido un arma decisiva en la guerra. El cazador quedó maravillado y se relamió los labios. Esto es otra cosa, joder, podía haberlo dicho desde el principio, sheriff, y nos habríamos ahorrado venir. Una Gatling, comentó jocoso Max el cazador. Solo la usaremos si es necesario, yo estaré aquí dentro con mis ayudantes, esperando a esa cosa. Llevaron a los caballos junto a un conjunto de árboles, y allí los ataron, pues no querían arriesgarse a que sirvieran de cebo a la bestia. Se apresuraron todo lo que pudieron para colocar la red, perfectamente camuflada en una parte del prado, un cepo y otras trampas menores que habían colocado en un perímetro. Había que asegurarse de que las vacas no entraran. Una vez todo preparado, buscaron puntos estratégicos y se echaron en el suelo, cubiertos por las mantas que los confundían con el entorno. Murdoch y el herrero se situaron muy cerca del centro. En un extremo estaban el otro cazador con Billy y en el otro extremo Conrad. La joven se quedó en el sitio más seguro, debajo de la carreta, situada en la retaguardia, y dentro de esta, el sheriff Tucker. Ya solo quedaba esperar. Y esperaron. Había pasado una hora, la tormenta había empezado. Una lluvia fina caía y unos leves destellos aparecían entre las nubes, pero poco más. La tormenta parecía que había perdido fuerza, lo cual era una mala señal, y todos empezaron a maldecir. Hizo falta otra hora más para que la tormenta se mostrara en todo su esplendor. Una de las vacas, atada a una estaca, se movía nerviosa, fruto del negro presagio que le aguardaba. Negras nubes ya estaban sobre su cabeza, los truenos sucedían con frecuencia y algunos rompían con fuerza. Un rayo cayó sobre un árbol situado al final del prado, partiéndolo por la mitad. Todos se sobresaltaron y se mostraron temerosos, aún con todo, siguieron esperando. Vamos, aparece, maldito, dijo el cazador entre dientes. Y apareció.